Un millonario estricto decide disfrazarse de trabajador tras una serie de escándalos en su empresa. Vive en primera persona la presión y la desesperación de los trabajadores, lo que le lleva a un profundo arrepentimiento por sus políticas pasadas. Enrique Barbosa siempre había sido un hombre de negocios implacable. Desde joven, había aprendido que para tener éxito en el mundo empresarial era necesario ser duro, tomar decisiones difíciles y, sobre todo, no dejarse llevar por las emociones. Esa filosofía lo había llevado a construir un imperio, convirtiéndose en uno de los empresarios más ricos y poderosos del país. Sin embargo, en los últimos años, algo había comenzado a cambiar en su empresa, y Enrique no podía ignorarlo más. La fábrica, que alguna vez fue el corazón de su imperio, estaba en decadencia. Los informes que llegaban a su escritorio pintaban un panorama desalentador. Altos índices de rotación de empleados, baja productividad y, lo más preocupante, denuncias anónimas sobre las pésimas condiciones de trabajo. Los números en sus informes financieros eran alarmantes, y aunque su equipo de directores intentaba tranquilizarlo, Enrique sabía que algo estaba terriblemente mal. Sentado en su lujosa oficina, rodeado de muebles de cuero y obras de arte costosas, Enrique no podía evitar sentir una desconexión cada vez mayor entre su vida cómoda y lo que estaba ocurriendo en la base de su empresa. Había pasado demasiado tiempo lejos de la fábrica, confiando ciegamente en sus gerentes para manejar el día a día, y ahora esa distancia le estaba cobrando factura. Una tarde, mientras revisaba los informes más recientes, algo dentro de él hizo clic. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Decidió que era hora de tomar cartas en el asunto, pero sabía que no podría confiar en nadie más para obtener la verdad. Enrique, conocido por su mente estratégica, concibió un plan que, aunque arriesgado, podría darle las respuestas que necesitaba. Esa misma noche, después de una larga reflexión, tomó una decisión. Al día siguiente, se disfrazaría de un simple operario y comenzaría a trabajar en su propia fábrica. Quería experimentar de primera mano lo que estaba ocurriendo en su empresa, ver con sus propios ojos las condiciones en las que trabajaban sus empleados y descubrir qué estaba fallando. Esta no sería una misión sencilla, pero Enrique estaba decidido. Con el plan en mente, Enrique organizó su equipo de seguridad para garantizar que nadie en la fábrica supiera su verdadera identidad. No quería un trato especial, no quería que nadie lo reconociera. Necesitaba sumergirse en la realidad que sus empleados vivían a diario, sin filtros, sin privilegios. Al día siguiente, con una barba postiza y ropa gastada, Enrique se presentó en la fábrica como un nuevo empleado. Al cruzar las puertas de la instalación, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. No había vuelta atrás. El primer día fue un choque de realidades para Enrique. Acostumbrado a su vida de lujos y comodidades, se encontró en un ambiente completamente diferente. Las máquinas rugían a su alrededor, el aire estaba cargado de polvo y el olor a aceite industrial impregnaba cada rincón. Los trabajadores, cansados y sudorosos, apenas levantaban la vista mientras realizaban sus tareas monótonas, una tras otra, sin descanso aparente. Enrique, que había imaginado que el trabajo sería duro, se dio cuenta de que había subestimado enormemente la dificultad. Cada tarea, desde mover piezas pesadas hasta mantener las máquinas en funcionamiento, requería un esfuerzo físico considerable. Sentía sus músculos tensarse y el sudor corría por su frente, una experiencia completamente nueva para él. A medida que avanzaba el día, Enrique intentaba observar y escuchar a los demás trabajadores, pero pronto se dio cuenta de que había una barrera de desconfianza entre ellos. Los empleados no se comunicaban mucho entre sí, y cuando lo hacían era con un tono de resignación. La moral estaba claramente por los suelos, y Enrique comenzó a comprender que las denuncias sobre las condiciones de trabajo no eran exageraciones. Al final de su primer día, agotado física y mentalmente, Enrique regresó a su lujoso automóvil, estacionado lejos de la fábrica para no levantar sospechas. Se recostó en el asiento, dejando escapar un suspiro de cansancio.
Sabía que este era solo el comienzo de su viaje, pero lo que había visto y experimentado en un solo día ya había comenzado a cambiar su perspectiva. Enrique entendió que si quería salvar su empresa, primero tendría que enfrentarse a la cruda realidad que había ignorado durante tanto tiempo, y para hacerlo, tendría que seguir adelante con su misión encubierta, aprendiendo de aquellos a quienes había dado la espalda durante tanto tiempo. El segundo día en la fábrica fue aún más desafiante para Enrique. Aunque había logrado completar su primera jornada sin ser descubierto, sabía que tendría que acostumbrarse rápidamente al ritmo implacable del trabajo manual. A medida que se mezclaba con los demás operarios, intentaba mantener un perfil bajo, observando y aprendiendo lo máximo posible sobre las dinámicas internas del lugar. Las horas en la línea de producción pasaban lentamente. El ruido ensordecedor de las máquinas llenaba el aire y el olor a metal caliente y aceite industrial parecía impregnar cada centímetro de la fábrica. Enrique se daba cuenta de que, aunque las tareas parecían repetitivas y simples a primera vista, requerían una coordinación y esfuerzo físico constante que él no estaba acostumbrado a hacer. Cada movimiento era crucial y cualquier error podía retrasar toda la línea de producción. Algo que él entendía bien desde su perspectiva como empresario, pero que nunca había experimentado tan de cerca. Durante los descansos, Enrique comenzaba a familiarizarse con algunos de los trabajadores. Uno de ellos, Carlos, un hombre de mediana edad con manos callosas y una mirada cansada pero amable, parecía ser una figura respetada entre los operarios. Carlos llevaba más de 20 años trabajando en la fábrica y había visto de todo, desde los tiempos de prosperidad hasta el lento declive en el que la empresa se encontraba ahora. ¿Nuevo por aquí?, preguntó Carlos, ofreciéndole un cigarrillo durante uno de los descansos. Enrique asintió tomando el cigarrillo aunque no solía fumar. «Sí, me llamo Enrique. Empecé ayer», respondió intentando sonar casual. Carlos lo miró de arriba a abajo, notando la rigidez en los movimientos de Enrique, típica de alguien que no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo. «Se nota. Este lugar no es fácil para los recién llegados. Pero no te preocupes, te acostumbrarás. Aquí todos lo hacemos», dijo Carlos, encendiendo su cigarrillo y exhalando el humo con un suspiro de resignación. Mientras conversaban, Enrique trataba de sacar información sobre cómo era trabajar allí desde la perspectiva de alguien como Carlos. Descubrió que, aunque la mayoría de los trabajadores eran leales a la empresa, el ambiente de trabajo se había vuelto cada vez más tenso y desmoralizante. Los turnos largos, la falta de mantenimiento adecuado de las máquinas y la actitud indiferente de la gerencia habían convertido la fábrica en un lugar casi inhóspito. A pesar de la dureza del entorno, Enrique notó algo más en Carlos y en otros trabajadores como él: una profunda dignidad. Aunque las condiciones eran duras, muchos de ellos seguían adelante con una determinación que Enrique admiraba en silencio. Se dio cuenta de que su perspectiva había sido limitada. Desde su oficina de lujo, nunca había comprendido realmente lo que significaba trabajar bajo esas condiciones día tras día. Una tarde, mientras trabajaba en una de las máquinas más antiguas, Enrique observó a Joana, una joven madre que, a pesar de su apariencia frágil, manejaba su estación con destreza. Se enteró, por conversaciones con otros trabajadores, que Joana había tomado el turno nocturno para poder cuidar de sus hijos durante el día. Su historia conmovió a Enrique, quien comenzó a ver a Joana no solo como una empleada más, sino como una persona luchando por mantener a su familia en circunstancias extremadamente difíciles. Joana rara vez hablaba con los demás, pero una noche, después de que la mayoría de los trabajadores se hubieran ido, Enrique la encontró sentada sola, mirando fijamente una fotografía de sus hijos. Era una imagen que, aunque llena de amor, también mostraba las cicatrices de una vida de sacrificios. «¿Estás bien?», preguntó Enrique, acercándose con cautela. Joana levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara. «Estoy bien, solo pensando en mis niños», respondió guardando la foto en su bolsillo. «Este trabajo es duro, pero no tengo otra opción»,
Ellos dependen de mí. Enrique asintió, sin saber qué decir. Las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta mientras trataba de imaginarse la carga que Joana llevaba a diario. «Es admirable lo que haces por ellos», dijo finalmente. «No muchos podrían hacer lo mismo». Joana esbozó una pequeña sonrisa, pero no dijo nada más. Se levantó y volvió a su estación de trabajo, dejando a Enrique con un profundo sentimiento de respeto por ella y por todos los que, como ella, luchaban cada día en condiciones tan adversas. Esa noche, de regreso en su lujosa casa, Enrique no podía dejar de pensar en lo que había visto y escuchado. Se dio cuenta de que, durante años, había sido ciego a las realidades de las personas que trabajaban para él. Había construido un imperio, pero lo había hecho sin comprender el verdadero costo humano de sus decisiones. Y ahora, inmerso en la vida de un simple operario, empezaba a entender lo que realmente significaba ser un líder. Con el paso de los días, Enrique fue adentrándose más en la rutina de la fábrica, ganando poco a poco la confianza de los trabajadores y entendiendo mejor las complejidades del lugar. Sin embargo, mientras más conocía sobre la vida en el chao de fábrica, más evidente se hacía que había algo profundamente podrido en las entrañas de su empresa. Las condiciones de trabajo eran solo una parte del problema. La desconfianza y el miedo parecían estar presentes en cada esquina, como una sombra constante que envolvía a todos. Un día, mientras trabajaba en su estación, Enrique notó que una de las máquinas cercanas comenzaba a fallar. El ruido metálico se volvió más fuerte y los movimientos de la máquina eran erráticos, peligrosos incluso. Antes de que pudiera reaccionar, la máquina se detuvo abruptamente y un grito de dolor resonó en el aire. Uno de los trabajadores, un joven llamado Pedro, había sido alcanzado por un engranaje que se soltó, hiriendo gravemente su mano. El caos se desató en el área de producción mientras los trabajadores intentaban ayudar a Pedro, quien gritaba de dolor. Enrique, sin pensar en las consecuencias, corrió hacia él y, junto con Carlos, logró inmovilizar al joven y detener la hemorragia. La escena fue caótica. Algunos trabajadores intentaron llamar a una ambulancia, mientras otros miraban con horror el estado de la mano de Pedro. En medio de todo esto, apareció Rodrigo, el gerente de la planta, con una expresión de irritación en lugar de preocupación. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exclamó, su mirada pasando de Pedro a la máquina averiada. Enrique, con las manos manchadas de sangre, se levantó y enfrentó a Rodrigo. «Esta máquina estaba en mal estado y nadie hizo nada», gritó, incapaz de contener su enojo. Rodrigo lo miró con desdén. «¿Y quién eres tú para hablarme de cómo manejar esta fábrica? Esas máquinas funcionan bien si se les da el mantenimiento adecuado, algo que obviamente no estás haciendo», replicó Rodrigo, su voz cargada de desprecio. Enrique, intentando mantener la compostura, sabía que revelar su identidad en ese momento sería contraproducente, pero la ira seguía ardiendo en su interior, especialmente cuando vio cómo Rodrigo se desentendía de la situación de Pedro, ordenando a los demás que volvieran al trabajo mientras él llamaba a la ambulancia con una actitud indiferente. Esa noche, Enrique no podía dejar de pensar en el accidente. Sabía que había algo más detrás de lo ocurrido. Decidió investigar más a fondo, utilizando los contactos y recursos que tenía fuera de la fábrica, pero sin levantar sospechas entre los trabajadores. Lo que descubrió fue alarmante. Rodrigo había estado desviando fondos destinados al mantenimiento de las máquinas y a la seguridad laboral, enriqueciendo su propio bolsillo a costa de la salud y la seguridad de los empleados. El nivel de corrupción era profundo. Rodrigo había creado una red de complicidades que le permitía mantener su esquema, mientras los trabajadores sufrían las consecuencias. Enrique se dio cuenta de que la situación era más grave de lo que había imaginado. No solo estaba en juego la seguridad de los trabajadores, sino también la estabilidad de toda la empresa. Con esta revelación, Enrique se encontró en un dilema. Sabía que debía actuar, pero también entendía que su misión encubierta no podría durar mucho más. La necesidad de confrontar a Rodrigo y detener la corrupción era urgente.
pero hacerlo sin prepararse adecuadamente podría arruinar todo. Necesitaba pruebas concretas y un plan para exponer a Rodrigo sin que éste pudiera manipular la situación a su favor. Durante los días siguientes, Enrique comenzó a recopilar pruebas, hablando en secreto con otros trabajadores que habían sido testigos de incidentes similares o que sospechaban de la conducta de Rodrigo. Cada conversación le daba más claridad sobre la magnitud del problema. A medida que la red de corrupción se hacía más evidente, Enrique se dio cuenta de que el daño causado no solo era financiero, sino también moral. La confianza en la empresa se había erosionado, y los trabajadores vivían en un estado constante de miedo e incertidumbre. Carlos, quien había estado en la fábrica durante más tiempo que casi todos, se convirtió en un aliado clave. Aunque al principio había dudado en hablar, la sinceridad y el compromiso de Enrique lo convencieron de que era hora de actuar. Juntos, comenzaron a trazar un plan para confrontar a Rodrigo y exponer la corrupción que estaba destruyendo la fábrica desde dentro. Una noche, después de que todos los demás se hubieran ido, Carlos llevó a Enrique a una sala de mantenimiento donde se guardaban registros antiguos de las inspecciones de seguridad y mantenimiento de las máquinas. Allí, entre documentos polvorientos y carpetas olvidadas, encontraron pruebas de que las inspecciones habían sido falsificadas durante años. La cantidad de dinero que se había desviado era asombrosa, y la negligencia había puesto en peligro la vida de todos los que trabajaban en la fábrica. «Esto es más grande de lo que pensé», dijo Carlos, con el ceño fruncido mientras revisaba los documentos. «No podemos dejar que esto siga así, Enrique. Si no hacemos algo, alguien más resultará gravemente herido, o peor». Enrique asintió, sabiendo que Carlos tenía razón. La situación había llegado a un punto crítico, y ahora tenía las pruebas que necesitaba para actuar. Sin embargo, también sabía que el riesgo era enorme. Rodrigo no se detendría ante nada para proteger su red de corrupción, y cualquier movimiento en falso podría poner en peligro a todos los involucrados. Decidido a enfrentar la verdad, Enrique comenzó a planear su próximo paso. Sabía que no podría hacerlo solo, y que necesitaría el apoyo de los trabajadores para desmantelar el sistema corrupto que había florecido en su ausencia. Pero, al mismo tiempo, debía proteger su identidad y asegurarse de que la empresa no se hundiera en el proceso. El tiempo corría, y la batalla por el futuro de la fábrica estaba a punto de comenzar. Con las pruebas en mano, Enrique sabía que necesitaba aliados dentro de la fábrica para confrontar a Rodrigo y su red de corrupción. Sin embargo, ganarse la confianza de los trabajadores, muchos de los cuales estaban profundamente desconfiados y desilusionados, no sería una tarea fácil. Enrique entendió que, para conseguir su apoyo, tendría que demostrar que realmente estaba de su lado. En los días que siguieron al descubrimiento de la corrupción, Enrique comenzó a acercarse aún más a Carlos y Joana, escuchando sus historias y preocupaciones. Se dio cuenta de que muchos de los trabajadores estaban cansados de ser ignorados y tratados como piezas desechables en una máquina gigantesca. Con cada conversación, Enrique se sentía más culpable por el papel que había desempeñado en la creación de una cultura corporativa que había permitido que la corrupción prosperara. Durante una pausa para el almuerzo, mientras todos se reunían en un rincón de la fábrica, Enrique decidió dar el siguiente paso. Reunió a un pequeño grupo de trabajadores, incluidos Carlos y Joana, y comenzó a compartir discretamente algunas de sus descubrimientos sobre Rodrigo. «Sé que muchos de ustedes ya sospechaban que algo andaba mal aquí», dijo Enrique, manteniendo la voz baja para evitar llamar la atención. Y tenían razón. Tengo pruebas de que Rodrigo está desviando fondos y poniendo a todos en peligro con sus acciones. Los trabajadores lo miraron con sorpresa y desconfianza. Para ellos, Enrique seguía siendo solo un nuevo operario, y muchos no entendían cómo podía haber descubierto algo tan importante. Sin embargo, Carlos, que había comenzado a confiar en Enrique, intervino. «Enrique está diciendo la verdad. Él tiene pruebas, y yo las he visto con mis propios ojos. No podemos seguir permitiendo que Rodrigo haga lo que quiera mientras nuestras vidas están en peligro», afirmó Carlos con tono firme. Joana,
que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló. «Pero, ¿qué podemos hacer? Rodrigo tiene el poder aquí. Si intentamos enfrentarlo, podríamos perder nuestros empleos o algo peor». Enrique sabía que esa era la principal preocupación de todos. Rodrigo tenía poder e influencia, y los trabajadores temían represalias. Sin embargo, también sabía que sin su apoyo, cualquier intento de exponer a Rodrigo estaría condenado al fracaso. «Sé que es arriesgado, y no estoy pidiendo que nadie se ponga en peligro sin razón. Pero si nos unimos, si lo hacemos juntos, tendremos una verdadera oportunidad de cambiar las cosas. No podemos seguir trabajando en estas condiciones sabiendo que estamos siendo engañados y explotados», dijo Enrique, mirando a cada uno de los presentes. Hubo un momento de silencio, en el que todos parecían reflexionar sobre las palabras de Enrique. Finalmente, fue Carlos quien rompió el silencio. «Enrique tiene razón. Llevo más de 20 años trabajando aquí y he visto cómo esta fábrica ha decaído bajo el liderazgo de Rodrigo. Si no hacemos algo ahora, las cosas solo van a empeorar. Estoy contigo, Enrique». Otros trabajadores comenzaron a asentir, murmurando palabras de apoyo. Aunque el miedo aún estaba presente, la posibilidad de un cambio empezaba a aparecer como una luz al final del túnel. Joana suspiró aún dudosa, pero finalmente estuvo de acuerdo. «No puedo perder este trabajo, pero tampoco puedo seguir trabajando así. Si hay una posibilidad de hacer las cosas bien, estoy dentro», dijo con determinación en su voz. Con el apoyo inicial de Carlos, Joana y algunos otros trabajadores, Enrique sintió que había dado un gran paso. Sin embargo, sabía que aún tenía mucho trabajo por delante. Necesitaban planear cuidadosamente sus próximos movimientos para asegurarse de que Rodrigo no descubriera sus intenciones antes del momento adecuado. Durante las semanas siguientes, Enrique y su pequeño grupo de aliados comenzaron a reunir más pruebas contra Rodrigo. Grabaron conversaciones, recopilaron documentos y hablaron con otros trabajadores que habían sido perjudicados por las acciones de Rodrigo. Con el tiempo, más y más operarios comenzaron a unirse al grupo, convencidos de que el cambio era posible. Enrique también utilizó ese tiempo para aprender más sobre la vida y los desafíos de los trabajadores. Participó en las reuniones sindicales, donde escuchó las frustraciones y demandas de los operarios y trató de encontrar formas de ayudarlos, incluso mientras mantenía su verdadera identidad en secreto. Cada día en la fábrica era una nueva lección de humildad y empatía, y Enrique se dio cuenta de que esa experiencia lo estaba cambiando de una manera que nunca había esperado. A pesar de todo el progreso, Enrique sabía que el enfrentamiento final con Rodrigo se acercaba. Necesitaban actuar antes de que Rodrigo se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y tratara de encubrir sus crímenes. El plan era exponerlo todo de una vez, en una reunión de la junta directiva que estaba programada para la semana siguiente. Enrique y sus aliados ya habían preparado una presentación detallada, con todas las pruebas que habían reunido, y esperaban que el apoyo de los trabajadores fuera suficiente para presionar a los directores a tomar medidas. Sin embargo, aún había dudas y miedos entre los trabajadores, y Enrique sabía que, para tener éxito, necesitaba convencer a todos de que estaban haciendo lo correcto, no solo por ellos mismos, sino por el futuro de la empresa. También sabía que, eventualmente, tendría que revelar su verdadera identidad, pero eso tendría que hacerse en el momento adecuado. Cada día que pasaba, la tensión aumentaba en la fábrica. Rodrigo comenzó a notar que algo estaba cambiando, que los trabajadores estaban más unidos y decididos. Aunque aún no sabía lo que estaba sucediendo, su instinto le decía que debía estar alerta. Enrique sabía que el tiempo se estaba agotando y que la batalla por el futuro de la fábrica estaba a punto de comenzar. La tensión en la fábrica alcanzó su punto máximo en la semana previa a la reunión de la junta directiva. Enrique sabía que el momento decisivo se acercaba y que el enfrentamiento con Rodrigo era inevitable. El plan estaba en marcha, pero cada paso necesitaba ejecutarse con precisión para evitar que Rodrigo se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo antes de tiempo. El día de la reunión, Enrique llegó a la fábrica más temprano de lo habitual.
Su disfraz aún estaba intacto, pero sabía que, en breve, todo cambiaría. La reunión de la junta directiva era el escenario perfecto para exponer las pruebas que él y sus aliados habían reunido contra Rodrigo. Pero, para asegurarse de que la revelación tuviera el impacto deseado, Enrique decidió enfrentarse a Rodrigo directamente antes del encuentro, en un intento de medir sus reacciones y posiblemente desestabilizarlo. Enrique encontró a Rodrigo en su oficina, ocupado con papeles y aparentando una tranquilidad que pronto sería sacudida. Golpeó la puerta y entró sin esperar respuesta, algo que normalmente nadie haría, pero que Enrique, motivado por la urgencia de la situación, hizo sin dudar. Rodrigo levantó la mirada, sorprendido por la audacia de quien aún creía que era solo un simple operario. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Rodrigo, con voz cargada de irritación. Enrique respiró hondo, manteniendo la calma que sabía que era crucial para lo que estaba a punto de suceder. «Sé lo que has estado haciendo, Rodrigo. Sé sobre los fondos desviados, las falsificaciones de registros y las condiciones peligrosas que has creado en esta fábrica», dijo Enrique, con voz firme y controlada. Por un breve momento, Rodrigo se quedó en silencio, intentando evaluar si aquello era una amenaza real o solo una fanfarronada. Pero algo en el tono de Enrique lo hizo vacilar. «No sabes de qué estás hablando», respondió Rodrigo, pero había un leve temblor en su voz, una indicación de que comenzaba a sentirse acorralado. Enrique se acercó, lanzando un grueso sobre la mesa de Rodrigo. Dentro estaban copias de las pruebas que Enrique y sus aliados habían recolectado, registros falsificados, transferencias bancarias sospechosas y testimonios de trabajadores que habían sido perjudicados por sus acciones. Rodrigo abrió el sobre y, al ver el contenido, su rostro palideció. Pasó rápidamente las páginas de los documentos. Cada hoja parecía drenar el color de su cara. «Estás acabado, Rodrigo», dijo Enrique en voz baja, «y esta vez no hay escapatoria». Rodrigo, intentando desesperadamente recuperar el control, lanzó los papeles de vuelta sobre la mesa y se levantó, tratando de parecer amenazante. «No tienes idea de con quién estás tratando», gruñó Rodrigo. «Puedo destruirte a ti y a cualquiera que intente desafiarme. No eres más que un insignificante operario. ¿Quién va a creerte?». Enrique mantuvo la calma, pero sintió cómo la rabia crecía dentro de él. Este era el momento. Miró a Rodrigo a los ojos, manteniendo su mirada fija y decidida. «Tal vez sea hora de que descubras quién soy realmente», dijo Enrique, su voz firme, pero cargada de una convicción renovada. Rodrigo parpadeó confuso, y entonces el reconocimiento comenzó a surgir en sus ojos. Enrique se inclinó levemente hacia adelante, permitiendo que la luz iluminara su rostro, y por un breve segundo, Rodrigo pareció darse cuenta de con quién estaba realmente tratando. El pánico comenzó a aparecer en su expresión, seguido de un intento de disimular el miedo con ira. «Tú», comenzó a decir Rodrigo, pero su voz falló. Enrique se enderezó, sintiendo que la revelación había cumplido su objetivo. Dejó que Rodrigo se hundiera por un momento, permitiendo que el peso de su situación lo aplastara. «Soy Enrique Barbosa, dueño de esta empresa», dijo finalmente, «y estoy aquí para corregir todos los errores que has cometido. Estás acabado». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Rodrigo, dándose cuenta de que estaba acorralado, retrocedió. Sus manos temblaban mientras intentaba encontrar alguna manera de defenderse. Pero las pruebas eran irrefutables, y la presencia de Enrique allí, en persona, era lo último que esperaba. «¿Crees que puedes derribarme así?», intentó Rodrigo sonar desafiante, pero la debilidad en su voz traicionaba su verdadero estado. «Todavía tengo aliados, gente que me apoya». Enrique lo interrumpió. «No estoy solo, Rodrigo. Los trabajadores de esta fábrica están conmigo, y hoy, en la reunión de la junta directiva, todos sabrán lo que has hecho. Ya no hay manera de escapar». Rodrigo se quedó sin palabras. La farsa había terminado. Sabía que la reunión de la junta directiva sería su fin. Sin más palabras,
Enrique se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Rodrigo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras caminaba por el pasillo, Enrique sintió una mezcla de alivio y determinación. La batalla estaba lejos de terminar, pero el primer gran paso había sido dado. Ahora necesitaba asegurarse de que la reunión de la junta directiva expusiera toda la corrupción y permitiera la reforma que sabía que era necesaria para salvar la empresa y a los trabajadores. Enrique encontró a Carlos y Joana en el área de producción, donde los trabajadores estaban ansiosos por saber qué había sucedido. ¿Todo bien, Enrique?, preguntó Carlos con preocupación. Enrique asintió. Sí, todo bien. Rodrigo sabe que su tiempo se acabó. Ahora necesitamos asegurarnos de que la junta directiva tome las decisiones correctas, respondió Enrique. Al escuchar estas palabras, los trabajadores comenzaron a sentir una nueva ola de esperanza. La posibilidad de cambio estaba al alcance, y Enrique sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la fábrica estaba unida en un objetivo común. Enrique sabía que el próximo desafío sería convencer a la junta directiva, compuesta por personas que habían confiado en Rodrigo y que tal vez no estuvieran dispuestas a aceptar la verdad tan fácilmente. Pero con las pruebas en mano y el apoyo de los trabajadores, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Mientras se preparaba para la reunión, Enrique reflexionó sobre cuánto había cambiado desde el comienzo de su viaje. El hombre arrogante y distante que había entrado en esa fábrica disfrazado de operario había dado lugar a alguien más humilde, consciente de las dificultades de los demás y decidido a hacer lo correcto. El enfrentamiento final estaba cerca, y Enrique sabía que no podía fallar. El futuro de la fábrica y de los trabajadores dependía de ello. La reunión de la junta directiva estaba programada para la tarde y el ambiente en la fábrica estaba tenso. Enrique sabía que este era el momento decisivo. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, sintió el peso de todas las responsabilidades y expectativas sobre sus hombros. Los trabajadores habían depositado su confianza en él, y ahora le correspondía exponer la verdad y asegurarse de que Rodrigo fuera responsabilizado por sus acciones. Al entrar en la sala, Enrique encontró a los miembros de la junta ya reunidos alrededor de la mesa. Algunos de ellos lanzaron miradas curiosas hacia Enrique, aún sin saber lo que estaba por venir. Rodrigo estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, con una expresión tensa, pero intentando mantener la compostura. «Señoras y señores», comenzó Enrique, dirigiéndose a la junta. «Sé que esta reunión fue convocada de manera inesperada, pero lo que tengo que mostrar hoy es de extrema importancia para el futuro de esta empresa». Algunos de los directores intercambiaron miradas inquietas, pero nadie interrumpió. Enrique comenzó a distribuir copias de las pruebas que había reunido, explicando detalladamente cómo Rodrigo había desviado fondos y comprometido la seguridad de la fábrica en beneficio propio. A medida que presentaba los documentos y testimonios, la sala quedó en absoluto silencio, con los directores asimilando cada palabra. Rodrigo, viendo la gravedad de la situación, intentó interrumpir. «Esas acusaciones son completamente falsas», protestó, su voz tomando un tono de desesperación. «Esto es un complot para incriminarme. Nada de lo que él está diciendo puede probarse». Enrique mantuvo la calma, mirando directamente a Rodrigo. «Todo lo que estoy presentando aquí está basado en hechos, Rodrigo. Las pruebas están frente a todos, y los trabajadores pueden confirmarlo. Tu corrupción ha perjudicado a esta empresa y ha puesto en riesgo la vida de todos los que trabajan aquí», respondió Enrique con firmeza. Los miembros de la junta revisaron los documentos con expresiones de sorpresa y preocupación. Finalmente, uno de los directores más antiguos que había trabajado con el padre de Enrique levantó la voz. «Enrique, si lo que estás diciendo es verdad, esto requiere una acción inmediata, pero necesitamos escuchar todas las partes antes de tomar una decisión», dijo, mirando a Rodrigo con una expresión dura. Rodrigo, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó defenderse con excusas y mentiras, pero su voz vacilaba con cada palabra. Enrique sabía que la junta no podía ignorar la montaña de pruebas que había presentado,
pero también entendía que Rodrigo aún tenía aliados en la sala, personas que podrían intentar minimizar las consecuencias. Si alguno de ustedes todavía tiene dudas, sugiero que hablen con los trabajadores de esta fábrica, dijo Enrique, interrumpiendo la defensa de Rodrigo. Ellos pueden confirmar cada una de estas alegaciones, y si alguien aquí continúa apoyando a Rodrigo, se estará poniendo del lado de un hombre que antepuso la avaricia a la seguridad y el bienestar de nuestros empleados. El silencio que siguió fue tenso. Los directores comenzaron a discutir entre ellos, susurrando y cruzando miradas cautelosas. Rodrigo, sintiéndose cada vez más acorralado, intentó una última maniobra. Ustedes saben cuánto he contribuido a esta empresa. Todo lo que hice fue para mantenerla en funcionamiento en tiempos difíciles. Esto es un intento de sabotaje, gritó, desesperado. Enrique sabía que este era el momento de concluir lo que había comenzado. Rodrigo, tus días en esta empresa han terminado. Tuviste tu oportunidad de explicar, pero lo único que hiciste fue intentar ocultar la verdad. Ahora, lo único que te queda es aceptar las consecuencias de tus acciones, declaró Enrique con un tono definitivo. Los directores, al darse cuenta de que no había forma de escapar de la verdad, comenzaron a tomar decisiones. En pocos minutos, se votó y se decidió que Rodrigo sería inmediatamente apartado de sus funciones y que se notificaría a las autoridades para que se llevara a cabo una investigación completa. Rodrigo, ahora derrotado, no tuvo otra opción más que salir de la sala bajo las miradas de desprecio y decepción de los directores. Con la salida de Rodrigo, Enrique se dirigió a la junta directiva. «Esta empresa necesita un cambio radical», dijo. «No podemos seguir cometiendo los mismos errores del pasado. Trabajaré junto con todos ustedes para asegurar que esta fábrica vuelva a ser un lugar seguro, donde los trabajadores sean tratados con respeto y dignidad. Necesitamos recuperar la confianza de todos los que trabajan aquí, y eso comienza ahora». Los directores, aún en estado de shock por el desarrollo de los acontecimientos, estuvieron de acuerdo. Sabían que la presencia de Enrique en el piso de la fábrica había revelado una verdad amarga, pero necesaria. Tenían un largo camino por delante para reparar los daños causados, pero con Enrique liderando el esfuerzo, había esperanza de que la empresa pudiera resurgir. Enrique salió de la sala de reuniones con un sentimiento de alivio y renovada determinación. Sabía que el trabajo apenas estaba comenzando, pero el paso más importante ya se había dado. Los trabajadores necesitaban saber lo que había sucedido, y Enrique estaba listo para enfrentarlos, esta vez no como un extraño disfrazado, sino como el líder que necesitaban. Al salir de la sala de conferencias, fue al encuentro de los trabajadores que esperaban ansiosos por noticias. Estaban reunidos en el área común de la fábrica, conversando en voz baja, pero el ambiente era de expectativa. Enrique subió a una pequeña plataforma para que todos pudieran verlo. Rodrigo ha sido apartado y ahora enfrentará las consecuencias de sus acciones, anunció Enrique, su voz firme, pero con una nueva suavidad. Yo cometí errores al permitir que esto sucediera, pero estoy aquí para corregir el rumbo de esta empresa. Trabajemos juntos para reconstruir lo que se ha destruido y asegurar que todos ustedes tengan las condiciones de trabajo que merecen. Un silencio inicial fue seguido por murmullos de sorpresa y, finalmente, aplausos. Los trabajadores, que durante tanto tiempo habían sentido que sus voces no eran escuchadas, ahora veían una posibilidad real de cambio. Enrique bajó de la plataforma, siendo recibido con apretones de mano y palabras de agradecimiento, y sintió que, por primera vez, estaba realmente conectado con las personas que mantenían su empresa en pie. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabía que ya no estaba solo en ese camino. La verdadera batalla había sido ganada, y el futuro de la fábrica, aunque incierto, estaba finalmente en manos de aquellos que importaban. La fábrica, que había sido un símbolo de decadencia y corrupción, comenzó a transformarse lentamente bajo el nuevo liderazgo de Enrique. Estaba decidido a cumplir sus promesas y devolver a la empresa la dignidad y la ética que se habían perdido con los años. En los días que siguieron al apartamiento de Rodrigo,
Enrique se dedicó a reconstruir la confianza de los trabajadores y a reestructurar la fábrica. La primera medida fue realizar una serie de reuniones con los operarios, dándoles la oportunidad de expresar sus preocupaciones y sugerir cambios. Enrique escuchó atentamente, tomando notas y mostrando, por primera vez, que estaba verdaderamente interesado en sus voces. Una de las primeras reformas que Enrique implementó fue la mejora de las condiciones laborales. Invirtió en nuevos equipos de seguridad, aseguró que todas las máquinas fueran debidamente mantenidas y revisadas, y estableció un sistema de inspecciones regulares para evitar que cualquier negligencia pudiera repetirse. Los trabajadores notaron los cambios casi de inmediato. El ambiente de trabajo se volvió más seguro, y la tensión que antes dominaba el piso de la fábrica comenzó a disiparse. Enrique también promovió a Carlos y Joana a cargos de supervisión, reconociendo el papel crucial que ambos desempeñaron en la lucha contra la corrupción. Carlos, con su experiencia y sabiduría, se convirtió en un líder natural entre los trabajadores, mientras que Joana, con su dedicación y fuerza, inspiraba a otros con su historia de superación. Los cambios no fueron solo estructurales. Enrique comenzó a promover una nueva cultura dentro de la empresa, basada en el respeto, la transparencia y la valoración del trabajo humano. Sabía que, para garantizar que la corrupción nunca volviera a acechar a la fábrica, necesitaba cultivar un ambiente donde todos se sintieran responsables del bienestar de la empresa y de unos a otros. La jornada no fue fácil. Hubo resistencia por parte de algunos directores y antiguos aliados de Rodrigo que aún intentaban proteger sus intereses. Sin embargo, con el apoyo de los trabajadores y de nuevos miembros de la junta directiva que compartían la visión de Enrique, las reformas comenzaron a ganar fuerza y a transformar la empresa en un ejemplo de responsabilidad social y ética empresarial. Una tarde, unos meses después de la caída de Rodrigo, Enrique estaba caminando por la fábrica, observando los cambios que habían ocurrido. Los trabajadores parecían más felices, más motivados, y la productividad de la fábrica finalmente estaba comenzando a mejorar. Enrique sintió un profundo sentido de realización, pero también una humildad que antes no conocía. Se detuvo a conversar con Joana, que estaba organizando una nueva área de descanso para los trabajadores, un espacio que Enrique había mandado construir para que todos tuvieran un lugar cómodo para sus pausas. «Las cosas realmente están cambiando por aquí», comentó Joana, mirando alrededor con una sonrisa. «Nunca pensé que vería esto suceder». Enrique sonrió de vuelta, sintiendo el calor de sus palabras. «Esto solo fue posible gracias a ustedes», respondió. «Si no fuera por su valentía y determinación, quizás todavía estaríamos atrapados en ese ciclo de corrupción y negligencia». Joana negó con la cabeza. «Pero tú también has cambiado, Enrique. Ya no eres el hombre que entró aquí disfrazado, ahora lideras con el corazón». Enrique reflexionó sobre sus palabras. Había comenzado este viaje para salvar su empresa, pero en el proceso había redescubierto algo más importante, el valor de las personas que sostenían ese lugar. La jornada de Enrique se había convertido en una de redención personal, y sabía que aún tenía mucho que aprender y mejorar, pero estaba dispuesto a continuar ese camino. Poco tiempo después, Enrique convocó una última reunión general con todos los trabajadores de la fábrica. Quería marcar el fin de una era y el comienzo de otra, y sintió que necesitaba hacerlo de una manera que uniera a todos en torno a un objetivo común. Hoy, estamos aquí no solo para reconocer lo que ha cambiado, sino para mirar hacia el futuro, dijo Enrique, su voz resonando en la sala llena. Esta fábrica fue construida con el sudor y el esfuerzo de cada uno de ustedes, y de aquí en adelante continuaremos trabajando juntos para asegurar que este lugar sea un símbolo de orgullo, de ética y de respeto. Estoy comprometido con ustedes, así como ustedes están comprometidos con esta empresa. Hagamos que esto suceda, juntos. El discurso fue recibido con aplausos y murmullos de aprobación. Enrique bajó del escenario y fue recibido por apretones de manos y sonrisas de trabajadores que, semanas antes, apenas lo miraban.
La conexión que había reconstruido con esas personas era para él la verdadera victoria. Mientras observaba a los trabajadores dispersarse, volviendo al trabajo con renovado entusiasmo, Enrique sintió que finalmente había encontrado su lugar, no como un líder distante, sino como parte de una comunidad. La fábrica, que antes era solo un símbolo de su poder y éxito financiero, ahora era un símbolo de algo mucho más profundo: el poder de la unión, de la redención y del verdadero valor del trabajo humano. Enrique sabía que aún habría desafíos en el futuro, pero ahora estaba preparado para enfrentarlos con una nueva perspectiva, con los pies firmemente plantados en el suelo de la fábrica que había ayudado a transformar. Y así, la jornada de Enrique llegó a su fin, pero no al final de su historia, solo al comienzo de una nueva fase. Una fase en la que lideraría con el corazón y con la convicción de que el verdadero valor de una empresa está en las personas que la componen. Si te gustó esta historia, comenta abajo, dale like y suscríbete para seguir más historias emocionantes como esta.